Bendiciones y salud y paz, sosiego, tranquilidad, día de gracia, día de gozo, de alegría, de felicidad para cada amigo y amiga, hermano y hermana que está en sintonía con su programa Apologética del Evangelio con el pastor y doctor Nicanor González, representando el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Es el link para usted conectarse con Facebook en esta programación. The Good Samaritan Center Monastery Church. Reverendo doctor Nicanor González, y ahí se entra al link de esta programación de apologética del Evangelio, defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado en estos programas tratando de presentar una audiencia de cristología, la teología de Cristo, de Jesucristo, del Salvador ungido, del ungido Salvador, y que estamos corriendo dentro del texto bíblico y mirando toda esa perspectiva de la persona de Jesús, toda esa profecía del Antiguo Testamento que hablaron de la persona de Jesús. Y que de Génesis 3:15 hasta Malaquías, en esos 39 libros, vemos que se habla del Hijo de Dios, se habla del Mesías, se habla del que vendría, Silo, se habla del que iba a gobernar las naciones, se habla del quebranto, del sufrimiento, del precio a pagar de la persona de este Salvador. Y que entonces, cuando Cristo nace en Belén de Judea, le ponen por nombre Jesús, Yeshua, que significa Jehová es salvación. Ve como tenía el nombre Josué, Jehová es salvación. Ese fue el nombre humano con su significado de que Jehová es salvación. El nombre de Jesús tuvo un origen. Y ahí es donde mucha gente se confunde. El nacimiento de Jesús tuvo un comienzo. Ahí es donde la gente se confunde. Así que el nombre de Jesús tuvo un principio en el primer siglo. El nacimiento de Jesús también tuvo un principio en el primer siglo. Y una virgen fue que lo concibió, como indicó la profecía de Isaías 7:14. Y eso se profetizó casi 800 años antes de que Yeshua naciera en Belén de Judea. Pero no tenía nombre. El nombre vino después que Jesús entonces nace, porque cada persona que nace en esta tierra le ponen un nombre. Pero la interpretación de Yeshua significa Jehová es salvación. Y Cristo tuvo ese nombre hasta el día de hoy. Cristo el ungido, Jesús el Salvador ungido. Entonces, al venir Cristo y ponerle ese nombre, Yeshua, a la jerarquía religiosa del tiempo de Jesús se confundió. Porque la mentalidad del judío es: nosotros adoramos al Eterno, al Todopoderoso, al Infinito, al Soberano, al Omnipotente, al Omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios
inmutable. ¿Ve? Entonces, los judíos ortodoxos, pues, ellos siguen con ese Dios, que no está malo. Simplemente que ellos no comprendieron, no entendieron y no conocieron la forma de Dios revelarse a ellos como pueblo, para ser usado como pueblo, para alcanzar las demás naciones del mundo. Esa fue la parte hasta el día de hoy que el pueblo judío no ha podido conocer. Y si no ha podido conocer, menos lo van a entender y menos lo van a comprender. Si usted entiende hasta ahí, estamos claros, estamos bien. El capítulo 17 de Juan es un capítulo donde Jesús hace la oración sacerdotal por sus discípulos, que eran 12. Y él se para, se detiene para orar por ellos y presentarlo al Padre. Y dice el primer versículo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo. Qué lindo. Usted sabe que en el capítulo 6 de Mateo, verso 12 en adelante, cuando los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es tan vital y tan importante para la iglesia, porque nuestro Dios está en los cielos, nuestro Padre está en los cielos, nuestro Cristo está en los cielos. El Espíritu Santo está en los cielos y está en nosotros también, porque esa es la obra del Espíritu Santo en este día. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y con nosotros, de acuerdo a Juan 14, 17. Y el Espíritu Santo es el que ilumina la revelación de Dios a la iglesia y a todas las personas que reciben y aceptan a Cristo como su Salvador y Señor, sea judío o griego. Y quiero ser lo más simple posible para que mi audiencia pueda llegar a tener la mejor comprensión y entendimiento de esta enseñanza, para que haya un conocimiento claro acerca de la versión del pueblo judío con Jesús y la versión de Dios con el pueblo judío. Porque para los judíos, la escritura más sagrada que ellos tienen es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá, los 5 libros escritos por Moisés. Para los judíos, estos 5 libros componen todas las sagradas escrituras. Y después tenemos los libros históricos que comienzan en Josué y terminan en Esther. En esos libros históricos ellos escribieron todo lo que ellos quisieron. Y también dieron a dar a conocer lo que ellos dicen que Dios lo mandaba a hacer, lo que ellos dicen. Y Dios lo permitió, que es lo lindo. Dios permitió que ellos escribieran. Y pues tenemos los libros poéticos de Proverbios, Cantar de los Cantares, que son 5. Y más luego vienen los profetas mayores,
que comienza con Isaías y termina con Daniel, y después los profetas menores que comienzan con Osea y terminan con Malaquías. Ahí, ese es todo el Antiguo Testamento, pero para el pueblo judío ortodoxo, los primeros 5 libros son los mayores. Es la Torá. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque en sí no había necesidad de profeta, simplemente de la escritura y la obediencia a ella y ya. Pero no fue así. No fue así. Los profetas vinieron después y que se estaba terminando, había comenzado el reinado en el pueblo de Israel. Pero si ellos hubieran obedecido lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, hubieran sido la nación número 1 en el mundo, y hubieran estado como cabeza, 2, y hubieran sido reconocidos como el pueblo escogido de Dios. En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en el verso 3 comienza hasta el verso 14 con todas las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los frutos de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será en tu entrada y bendito en tu salir. Si ellos hubieran sido obedientes a Dios, en estos 14 versículos, no hubiera visto necesidad de profeta en Israel, si todo Israel hubiera obedecido la palabra. Después el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, sobre aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra Jehová tu Dios que te da. Te confirmará Jehová por el pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tu padre que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su campo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestará muchas naciones, bien interesante. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guarde y cumpla. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir
tras dioses ajenos a servirlo. Entonces, Dios está haciendo un pacto con Israel condicional. Y la condición primaria era obediencia a los mandatos, preceptos, estatutos, decretos de Dios para el pueblo de Israel. Después el verso 15, hasta el verso 68, está escrito toda la consecuencia que iba a pasar a Israel si ellos no iban a obedecer del verso 3 del capítulo 28 al verso 14. Pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y su estatuto, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y entonces ahí dice, maldito será en la ciudad, en el campo, tu canasta, tu alteza. En otras palabras, hay una reversión que se presenta aquí de todo lo que le iba a venir a Israel. Y como siempre, Israel no obedeció. Israel no cumplió. Israel no se sometió. Israel hizo todo lo contrario. Entonces, como hizo todo lo contrario, le vinieron todas esas cosas. Los profetas comenzaron a surgir en el pueblo de Israel. ¿Por qué los profetas? Los profetas eran hombres que Dios lo llamaba y lo apartaba para traer la palabra de la consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. El profeta surgía cuando el rey, el sacerdocio, que incluía a los escribas, los intérpretes de la ley, estaban en desobediencia a los mandatos de Dios. Y usualmente el profeta era muy individual en su profecía, porque el profeta era enviado al rey o era enviado al sacerdocio para dejarles saber a ellos que se estaba desobedeciendo la palabra de Dios, para que ellos se arrepintiesen y se apartasen de ese mal que estaba haciendo. Y eso aconteció con Ezequiel. Ezequiel apenas tiene algunos 25 años cuando Dios lo llamó. Él estaba en Babilonia cautivo. Él fue cautivo en la segunda diáspora de Nabucodonosor, cuando se llevó en el 587 a casi todo Israel para Babilonia. Y después él decidió buscar lo mejor de los príncipes y la gente brillante de Israel. Y en esa segunda viene Ezequiel, en una diferencia de Daniel. Daniel vino primero, Sadrach, Mesach y Abednego. Después Ezequiel vino como joven al fin. Y estando Ezequiel en el capítulo 1, al frente del río Quebar, que hoy en día eso se llama Tel Aviv, Dios se le reveló a Ezequiel, este joven, y lo llamó para que fuese un profeta. Ezequiel y Jeremías eran descendientes de sacerdocio. Y cada vez que Dios llamaba a un sacerdote para la oficina de profeta, ellos no querían.
Porque el trabajo del sacerdocio era enseñar la ley, ministrarle al pueblo de Israel, presentar los sacrificios, de las ofrendas de animales. Ese era el trabajo de los sacerdotes, y hacer la ceremonia, los ritos, la liturgia, los cultos. Pero el sacerdote era una persona que Dios lo llamaba y le daba un mensaje, ya sea para el rey o para los mismos sacerdotes. Y tenemos esa diferencia con Jeremías y con Ezequiel. Isaías no se habla de que era familia de sacerdote. Él era un estadista, era un hombre muy prominente. Estaba en la corte del rey Usía. Pero estos otros dos sacerdotes profetas, reaccionaron al llamado que Dios le hizo especialmente a Ezequiel, y Ezequiel no quería, porque ya habían matado un sinnúmero de profetas, el mismo pueblo religioso en Israel. Entonces, el profeta no tenía credencial con ningún concilio, con ningún movimiento, con ninguna denominación. Esa persona era llamado aparte, y Dios le daba el mensaje que tenía que darle al rey y al sacerdocio. Y ese mensaje era un mensaje de amonestación del mal de desobediencia que estaba cometiendo, ya sea el rey o el sacerdocio. Usualmente, si este grupo de personas estaba mal y tenía muchos motivos ulteriores, lo que hacían era que mandaban a matar al profeta. Y así lo callaban. Pero aún matando a los profetas, Dios levantaba a otro profeta. Y eso sucedió mayormente con el pueblo judío, porque fue el pueblo que Dios escogió para anunciarle a las naciones del Dios único y verdadero que creó el universo. Entonces el profeta venía, como sucedió con Natán cuando David cometió el acto de injusticia con Betsabé y Urías, su esposo, que lo mandó a matar. Que Natán vino, él no anunció el pecado del rey. Él no se lo dijo a los sacerdotes. Él fue directamente a la corte del rey. Y David le abrió la puerta, y entonces él le habló en privado a David el pecado que había cometido. ¿Ve? Hoy en día la oficina de profeta es un problema. Es muy conflictivo los profetas de hoy en día, que no conocen la historia de lo que es la profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ve? Porque aún en el Nuevo Testamento, cuando Pablo quería ir a Jerusalén, ahí se levantó Agabo, un profeta, y tomó la correa y se la puso en el cuello y dijo, ¿de quién es esta correa? Y alguien dijo, eso es del apóstol Pablo. Pues así dice el Espíritu Santo, así te van a hacer cuando vaya a Israel. El mensaje se le dio a Pablo, no se le dio a todo el grupo, no se le dio a toda la gente, se le dio a Pablo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apreciar esa forma de Dios, de Él tratar individualmente con cada uno de nosotros y no en grupo? Que sí, pero entonces, ¿qué sucedía cuando el sacerdote no escuchaba y el rey no escuchaba? Eso no era problema
del profeta. El profeta es llamado a dar una palabra a una persona, a una persona individual. Si la persona no obedece, hay consecuencias. Eso no es problema del profeta. Entonces, en otras palabras, el profeta establecía el juicio de la desobediencia del mandato de Dios a la persona que desobedecía. El profeta no emitía juicio. El profeta no daba el juicio. El juicio iba a venir de la desobediencia de la palabra, como dice Número 32:23, que si no obedece a la ley, sabe que vuestro pecado os alcanzará. Entonces Israel vivió bajo la condición de la ley de Dios, la ley de Moisés. Y que esa ley se dio para evitar el mal dentro del pueblo escogido de Dios. Pero ellos no pudieron obedecer esa ley. Fue muy fuerte porque añadieron demasiadas cosas que Dios no indicó, pero ellos la añadieron. Entonces el profeta venía como Amós, que era un recogedor de higo en el campo, y Dios lo llamó para que fuera a Samaria a profetizarle a los sacerdotes. Y Dios es tan interesante en su forma que él usa a las personas, que cuando Amós vino delante del santuario allá en Samaria, que en aquel entonces Samaria era la capital de Israel. Ahí estaba el santuario, estaba la casa de oración de todos esos sacerdotes. Y todos los sacerdotes se sintieron bien porque Amós comenzó a hablar de 3 pecados que habían cometido un montón de pueblos alrededor de Israel. Ellos estaban muy felices. Y le dieron audiencia a Amós porque Amós estaba hablando del pecado de todos los pueblos y el juicio que venía sobre todos esos pueblos hasta que llegó al pecado de Judá. Ahí se detuvo todo. Que sí ellos querían que Dios hiciera juicio sobre las demás naciones, pero no sobre ellos, porque ellos supuestamente estaban bien. Entonces Dios trae a Amós, un campesino, que quizás no estudió teología ni tenía credenciales de ningún lugar. Dios lo llamó para hablar, porque él dijo, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo soy un cogedor de higo, y Dios me mandó a decirle eso a ustedes. Eso. ¿Cuándo nosotros vamos a aprender a ver ese ministerio profético, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de guardar el testimonio de una persona que comete un error en su vida y no anunciarlo? Porque el hombre y la mujer no perdonan y tampoco olvidan. ¿Sabe por qué nosotros no olvidamos? Porque nosotros repetimos lo mismo que hizo la otra persona. Por eso es que no olvidamos. Y cuando nosotros hacemos lo que hace la otra persona, nos viene el recuerdo de lo que nosotros hacemos en oculto que nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y parece que si la persona es redarguida de algún mal que hace y pide perdón, esa persona va a ser perdonado en el cielo. Y que también eso debe existir en la iglesia del Señor, en el mundo entero. En las 40 millones de iglesias que hay en el mundo, también tiene que existir esa forma de vida, pero desafortunadamente no es así. El mal, como dice Mateo 24:12, que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y eso está hablando para los últimos días, y eso se habló 2000 años atrás, en Mateo 24. La maldad ha aumentado en nuestros tiempos tan grande que cualquier cosita que usted y yo hagamos y los demás sepan, ya usted no va a poder funcionar. Porque nosotros no olvidamos y tampoco perdonamos. Y todo eso lo vemos continuamente en todos los lugares. El evangelio es para los marginados, los desamparados, los huérfanos, la viuda, los que no tienen nombre en sociedad. Y ahí lo establece Mateo 5 en la bienaventuranza, los pobres, los que lloran en espíritu. Cristo presentó esto. Porque los ricos no tenían necesidad ni de doctores, ni de ser prosperados, porque ya ellos mismos prosperaron con su riqueza. Así que ellos no esperan una venida de Cristo, no esperan un nuevo reino, porque ellos han hecho su reino. Está yo viendo uno de la gente más rica que hay en Dubái, que llama Mohammed bin, que tiene un palacio que le costó $2.000 millones. Y que todos los puntos de ese palacio tiene oros. Y que cuando él hace la comida por la mañana, gasta $2 y $3 millones en su comida diariamente. Y tiene un montón de familia y mujeres y aviones. Y uno de los grandes hombres más ricos del mundo allá en Dubái. Yo me pongo a mirar esos documentarios. Digo, y esta gente no necesitan a Dios, ni al cielo, ni el rapto, ni la venida de Cristo, ni una ciudad que desciende del cielo, como dice Apocalipsis 21. Ellos no necesitan nada de eso. Porque ellos en la tierra han creado su ciudad celestial. Y por eso Jesús dijo que era más fácil un camello entrar por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Cuando el joven rico vino a Jesús, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Esa propuesta fue tan crítica para este joven que ese fue muy triste. Porque Jesús reconoció que el Dios de él era su riqueza y que tenía que separarse. El que no deja de padre, madre, hijo, hermano, abundancia y todo, no entrará al reino de los cielos. Entonces, Jesús conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. El Espíritu Santo conoce nuestros corazones. Bien. Entonces, esa palabra que le leí a ustedes en Deuteronomio 28, del 1 al 14, están todas las bendiciones para todo el pueblo de Israel. O sea, que no se le dio esa bendición a uno o dos, sino a todo el pueblo de Israel. La situación es que si es difícil una sola persona cumplir con Dios, imagínense una familia, un grupo y una nación. Que aún Josué diciendo lo que Dios le dijo, tomen a Jericó y no tomen nada de esa ciudad porque todo lo que hay ahí es maldito, es anatema. Y aún Josué hablando de eso, aún Josué diciendo eso, viene una familia y toma un lingote de oro y toma cosas de Jericó y lo esconde.
Y Dios, para establecer un ejemplo de que obedezcan a su palabra, cuando Josué decide tomar la ciudad de Ai, Israel es derrotada. Entonces, Ai era una ciudad menor que Jericó. Y Dios hizo la maravilla de derribar las murallas de Jericó y darle el éxito a Josué para seguir conquistando. Sin embargo, cuando iban a tomar esta otra ciudad que era menor, Josué mandó 2 o 3 mil soldados y le mataron a algunos 30 y pico de personas, y entonces Josué entró en crisis. Esas eran las condiciones del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, porque simplemente Dios quería ver si este pueblo iba a ser un pueblo obediente a Dios. Y desafortunadamente hasta el día de hoy no lo ha sido. Que lo peor que ha hecho el pueblo de Israel es haber matado al Hijo de Dios, haber crucificado al Hijo de Dios, haber rechazado al Hijo de Dios, haber rechazado la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Y en Juan 17, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ve? Ve la combinación del Padre y el Hijo. Uno glorifica al otro, el otro glorifica al otro. ¿Usted entiende eso? ¿Lo comprende? No, yo tampoco. Pues le has dado potestad, autoridad, jurisdicción sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Que el Hijo viene a la tierra para salvar a la humanidad, y en medio de esa salvación Dios le da a la humanidad a su Hijo. Los judíos tampoco han entendido eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los judíos no pueden aceptar eso ni entender eso, porque ellos no aceptaron el Nuevo Testamento. De luego que ellos leen el Nuevo Testamento, que ellos hablan de las cosas que Jesús habló, ellos hablan que Jesús fue judío, él no fue gentil, él no fue griego ni romano, él fue judío. Entonces la relación del Hijo y el Padre jamás será comprendida y entendida por los judíos. La Iglesia ha conocido esto de una forma tan hermosa y maravillosa, pero los judíos no. Porque aún Jesús dice el único Dios verdadero. Como hombre dice, Dios es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero los textos anteriores dicen que Él le dio toda, porque Cristo redimió toda la humanidad, y como Él la redimió, pues el Padre se la dio a Él. Los judíos dicen, no, nosotros seguimos con el Padre. Pero el Padre hizo el plan de salvación por medio de su Hijo, para que entonces nosotros seamos restaurados, reconciliados y reparados en nuestra relación con el Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, porque Él fue el que vino a establecer la vida eterna. Después dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Wow. Yo estuve 44 años en una sola iglesia, y en 44 años todavía habían trabajos que realizarse.
Tuvo que venir otro pastor más joven para seguir esa obra. Cristo terminó la obra que Dios le dio a su Padre en 3 años y medio. Perfecto. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, y después dice Cristo en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahí está la persistencia del verbo, del logo, de la palabra de Dios, del Cristo resucitado, del Cristo redentor, hablando de su preexistencia. Antes que el mundo fuese, Jesús estaba con el Padre, pero no tenía el nombre de Jesús. El nombre era el logo, la palabra, el verbo, la acción de Dios. Y ahí es donde la gente se confunde. Es que cuando nosotros mencionamos Jesús en el Antiguo Testamento, posiblemente estemos equivocados. Porque el nombre de Jesús tuvo su origen en el Nuevo Testamento cuando Cristo nació. En Lucas capítulo 2. Vean. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, la acción de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y este verbo se encarnó, se hizo carne. Y después que se hizo carne, la palabra, la acción de Dios, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único de su clase, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Cómo los judíos iban a entender, comprender una cosa así? ¿Cómo ellos iban a entender que ahora el Padre, que también el Padre es una manifestación de Dios, y que es un solo Dios que hay, que decidió manifestarse como un Padre que ama a su Hijo, que crea el universo, como un Hijo que redime lo que se apartó de Dios, y un Espíritu Santo que redarguye al hombre de pecado, de justicia y de juicio? Entonces no hay 3 dioses, es un solo Dios que decidió ser un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Usted entiende eso? Yo tampoco. Lo acepto por fe, yo lo acepto por fe. Lo recibo por fe, lo recibo por fe. Pero definir, describir, especificar esa manifestación de Dios, nuestra mente no da para allá. No importa lo intelectual, lo racional, lo lógico, los teólogos, psicólogos, los sociólogos, los filósofos que usted y yo seamos, eso no se ha dado a entender. Y que eso lo dice en primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, fue visto de todos nosotros, fue visto de los ángeles, fue predicado en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Eso, hasta el día de hoy, eso sigue siendo un misterio, un mustarión, algo que está escondido, que ha sido revelado para que nosotros lo aceptemos por medio de la fe. Que la fe es que nos va a ayudar a nosotros a aceptar todos esos eventos extraordinarios del cielo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Usted no entiende eso? Eso se puede entender. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste a mí. ¿Qué oración más preciosa esa? Y ese es Jesús orando.
Ahora, ¿cuál es el problema de los judíos? A ellos no aceptar a Cristo, tampoco aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento. No lo aceptan por nada del mundo. Lo han leído, porque yo he visto judíos diciendo, no, el Jesús impostor dijo estas palabras, él no podía ser Dios. Porque él decía mi Padre. No entendieron la relación entre Dios, el Padre, que se convierte en Hijo, y en Espíritu Santo para salvarnos a nosotros, la obra maestra de sus manos. ¿Ve? Entonces, dentro del concepto de la cristología, Cristo, Jesús, no es una nueva revelación, porque todo eso estaba profetizado desde Génesis 3:15. Y todo el pueblo judío esperaba a un Mesías. Pero el concepto, como le he enseñado a ustedes, del Mesías para los judíos era que el Mesías lo iba a poner como cabeza y que lo iba a liberar de cualquier imperio que estaba subyugando la soberanía del pueblo de Israel. Eso ocurrió en Isaías 45, cuando Dios levantó a Ciro, el rey de los caldeos, el rey de los medios y los persas. Y Dios llamó a Ciro para libertar a su pueblo de Babilonia, porque ya los 70 años se habían cumplido y nadie buscó el registro de lo que estaba escrito por Nabucodonosor, los demás reyes que habían sustituido a Nabucodonosor. Eso estaba escrito, que los judíos fueron cautivos por 70 años y que después de los 70 años tenían que regresar a su pueblo. Eso ocurrió en el año 587 a.C. Y ya para el año 444 para abajo comienzan a cumplirse los 70 años y tal parece que el rey de Babilonia no quería soltar a los judíos. Entonces Dios levanta a Ciro, y como dice Isaías, lo ungió, lo llamó, le puso nombre antes de nacer. Y Ciro fue y conquistó a Babilonia, y él buscó el registro de los anales de que había un pueblo ahí que tenía que ser libertado para él a construir de nuevo su templo. Y Ciro fue llamado como el Mesías. Los judíos vieron a Ciro como el Mesías, aún siendo de los medios y los persas. Lo vieron como el Mesías enviado de Dios. Cuando aún Isaías dice que Ciro no conoció a Dios. Y Dios lo usó aún sin conocer a Dios, porque ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué Dios no hace? Entonces, Israel siempre ha estado defendiéndose de todas las naciones, porque ellos, en el año 3000 antes de Cristo, ellos hicieron un templo antes de nosotros, 3000, hace 3000 años atrás. Salomón hizo un templo que se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo, con un valor de más de 40 billones de dólares, que hoy en día está ya, ese templo había estado en 60 billones de dólares, que todo el altar y todo era de oro. Y cada vez que una nación de esta, como los romanos y todas estas naciones que estaban alrededor de Israel, entraban en crisis de necesidad, de finanzas, ellos rápido invadían a Israel. Lo hizo Pompeo en el año 63 antes de Cristo, y lo hizo Tito en el año 70 después de Cristo. Y iban a saquear todo el oro y toda la gloria que tenía ese templo.
Entonces Israel siempre estaba defendiéndose. Además que ellos proclamaban que le servían a un solo Dios y no a muchos dioses. Así que la teología de Israel siempre era contraria a toda la teología de todos los demás pueblos. El problema de Israel fue que se enorgulleció con su Dios, a tal punto que ellos abrazaron a su Dios y no querían compartirlo con nadie. Que fue todo lo contrario a la misión que Dios le dio. Dios le dio esa misión para que ellos compartan a Dios con todo el mundo. Y es bien interesante que hay un libro sagrado, que es la Sagrada Escritura, que tiene 66 libros. Y todas las demás naciones del mundo que leen este libro, hay una conversión increíble en las naciones del mundo, especialmente cuando leen el sacrificio de Jesús. Cuando se dan las películas y se dan todas estas cosas por el internet y por la televisión, los teatros de la persona de Jesús, hay conversiones mundiales. Y como Israel no quiso cumplir con su misión, entonces Dios levantó a la iglesia en el primer siglo. Y en el capítulo 11 y el capítulo 14, Dios nos amonesta a nosotros, la iglesia, que tengamos mucho cuidado, que nosotros fuimos injertados dentro de la raíz, del tronco, que nosotros somos como las hojas, que no nos enorgullezcamos con nuestra espiritualidad y creamos que no, que por la incredulidad de Israel nosotros fuimos salvos. Por ello no aceptar la misión, Dios nos levantó a nosotros. Y que tenemos que andar con humildad y sencillez. Pero yo no he visto eso mucho en las iglesias de Jesucristo en el mundo entero. Que cada iglesia que entre en un supuesto avivamiento de espiritualidad comienza a atacar a las demás iglesias. Un montón de predicadores que se santifican y oran 20 días, 40 días y comienzan a hablar de toda esa experiencia que tienen con los ángeles y con Dios y que lo llevan al cielo y que lo bajan al infierno. Una cosa increíble. Y todo eso es lo que hace que enorgullece, eleva el ego de esa persona. El Señor anda buscando una iglesia que lo imite a Él. Simple, básico, sencillo. Jesús le decía a los discípulos, hay muchas cosas que yo quiero decirle a ustedes, pero vosotros no podéis sobrellevarla. No la van a entender. Así que me quedo con esa información. Hay tantas cosas que yo oigo que estas personas hablan que no debieran de hablarlo. Pero lo que se oye es el ego de ellos. Y que nosotros no entendemos el ofrecimiento que la serpiente antigua le dio a Adán y a Eva. Seréis como dioses. Cuando coman de este fruto, seréis como dioses. Eso está ahí constante en la mente de todos los seres humanos. Todos nosotros cargamos con eso. A nosotros nos gusta que nos adulen, que nos alaben, que nos glorifiquen, que nos levanten. Es un problema que tienen los ángeles caídos y los seres humanos que están dentro del templo, de la adoración, de todo, pero están caídos también, que andan buscando esas adulaciones. Cristo hizo tantas obras en su ministerio de 3 años y medio que no fueron publicadas, no salieron en las redes. Usted dice, seguro, porque no había redes. Es que Cristo le decía a la gente, le decía a los que sanaban, callados, no se lo digan a nadie. De luego ellos se lo decían a todo el mundo. Y yo sé que también Cristo hubiera estado en ese tiempo, estuviera el número 1 con todos los milagros que él iba a hacer. El mundo entero se hubiera tirado con Cristo. Oh, olvídese, si hubiera venido para este tiempo.
pero Él vino 2000 años atrás y nos dio el ejemplo, nos dio y nos enseñó. Nosotros vamos a seguir hablando de esta oración del capítulo 17 de Juan para que podamos entender. Entonces, le estamos presentando este libro, Movimiento y Concepto, que fue el primer libro que yo escribí en el 2002. Y este libro se publicó en Perú. Y en este libro yo presento ¿cuántos capítulos? 17 capítulos yo presento de este movimiento. Y lo que yo presento en este libro es al Dios revelado, el antropomorfismo y dilema, antro hombre y morfo forma, como Dios toma forma humana y nos habla a nosotros. También hablamos la palabra como norma en la revelación. Hay una palabra que es normativa de parte de Dios para nosotros, que se aplica a todas las generaciones. Hablo de la persona religiosa, la elección de un pueblo, Israel. El pueblo que no comprende, conoce, entiende el mensaje. Cómo confrontar nuestras inquietudes. El error de Israel, que Israel cometió un error. También hablo del otro movimiento espiritual, la lesión del desierto, distorsión de la verdad, guardando la palabra, los dueños de la ley, el barranco de la secta, que hay más de 37 millones de sectas religiosas en el mundo. La invitación que Dios le hace a las naciones de la persona de Jesús. El nuevo pueblo, el Hijo encarnado. Ve ahí, 287 páginas en este libro, Movimiento y Concepto. Y es lo que yo estoy hablando aquí, que está más claro de lo que yo hablo, que yo lo escribí. Esta fue mi tesis doctoral para el Seminario Teológico de Nueva York, pero yo no fue un libro, fue una tesis doctoral que está ya guardada. Mira, tengo aquí también. Pero yo lo escribí en un libro donde presento que Israel solamente se quedó con el movimiento, con la parte emocional, la parte sentimental, la parte que se exteriorizaba con las piedras y el fuego. Ellos querían señales. Ya la señal se dio. Ya se cumplió toda la palabra de Dios en la persona de Jesucristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. No se busca otra revelación porque Cristo es la revelación final. Cristo es el que produjo la vida eterna. Aquí lo dice en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es que él habla a Jesucristo como una tercera persona, una segunda persona. Porque Cristo no vino a glorificarse a sí mismo, él vino a glorificar a su papá que lo envió. La gente no entiende eso. Pero poco a poco usted lo va a comprender conmigo. Este libro que nosotros tenemos en Amazon, usted lo puede mandar a buscar. La incomprensión del mal y la revelación de Dios. Está en inglés, aquellos que no leen mucho español, está en inglés. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González, Amazon, Book, libro, y va a aparecer este libro. Mándelo a buscar, regáleselo en Navidad a alguna persona. Pida una caja si es posible, regálelo para que conozcan a este maestro que está delante de ustedes, enseñando esto a un pueblo hispano para un pueblo hispano, a un hispano para hablándole al pueblo hispano, pero también al traducirlo en inglés, pueblos americanos también van a aprender. Cuando se haga más famoso, se traduce en otros idiomas.
¿Bien? Y aquí lo que presento yo es que la santidad de Dios siempre está buscando al pecador para que se acerque a la santidad de Dios. Que la santidad de Dios no aleja a la humanidad. La santidad de Dios nos llama a acercarnos a Dios. Que la santidad de Dios no es un cuco, no es algo aterrador, no es algo malo, es algo preciosísimo. Que en la santidad de Dios está la inocencia de Dios, está el amor de Dios, está la honestidad de Dios, la verdad de Dios en esta santidad de Dios. ¿Ve? Y que nosotros somos los que estamos mal y que al estar mal, la santidad de Dios nos llama a estar con Él. 646 es mi número, 755-1290. Quizás necesite usted alguna terapia profesional. Aquí está este servidor para que usted llame y tome sesiones conmigo aquí en mi oficina. 646-755-1290. Quizá conoce un matrimonio que se está divorciando, separando. Más de 40 años yo viendo personas y 48 años casado con una sola mujer. Hemos tenido mucho éxito con los matrimonios y la familia. Le hablamos en inglés, le hablamos en español, que hemos estudiado aquí. Estamos aquí ya 57 años de niños en toda esta área por aquí. Así que me puede llamar al 646-755-1290 o posiblemente usted quiere organizar una conferencia matrimonial de familia en su iglesia e invitar a la comunidad donde usted está. Y yo estoy dispuesto a ir a hablar de tengo 100 conferencias grabadas en CD de salud mental. Usted me puede pedir el menú y yo se lo puedo enviar. Simplemente me llaman 646-755-1290 y podemos brindarle nuestro servicio en esa capacidad. Mientras tanto, sigamos mañana, posiblemente a las 5 o a las 6 mañana, seguimos tratando esta temática para tener mejor comprensión y entendimiento y conocimiento de la revelación de Dios. Dios le bendiga a todos.